Reciban un cordial saludo a todos. Me place gratamente saludarles a este diplomado. Mi nombre es Claudia Jaramillo, soy comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de la comunicación organizacional y magíster en salud pública. Para mí es muy grato poder acompañarlos en este curso de la comunicación del riesgo. Espero poder aportarle muchos elementos que les sirvan para su gestión en los diferentes municipios y territorios. A continuación les voy a presentar básicamente el contenido de este módulo denominado la comunicación del riesgo. Este módulo tiene como objetivo proponer elementos para la organización de la respuesta municipal a las afectaciones sociosanitarias de la pandemia desde una perspectiva de derechos humanos y equidad que se plantea y comprende algunos elementos teórico-prácticos para su gestión en el territorio en el marco de las situaciones problemáticas en salud pública. Me gustaría que primero iniciáramos haciéndonos una pregunta cada uno de nosotros, y es ¿cuál es mi papel en la comunicación del riesgo en los contextos de emergencia social y sanitaria? Pensemos muy bien esta pregunta y la idea es que a medida que vayamos avanzando, vayamos pudiendo encontrar como las respuestas. Vamos a abordarlo de 4 temas fundamentales. El primero, la información como primer momento de la comunicación. El segundo, la comunicación como proceso de transformación social. El tercero, la comunicación como derecho humano. Y el cuarto, la comunicación para la gestión del riesgo. Dentro del primer tema de la información como primer momento de la comunicación, planteo 2 preguntas sencillas para dar inicio. La primera es ¿dónde hallar la información? ¿Cómo acceder a ella y cuándo está disponible? Y la otra, ¿cómo ha evolucionado el alcance de la gestión de la información como proceso consciente y planificado? Es muy importante que tengamos en cuenta en este tema que cuando hablamos de comunicación no podemos pensar únicamente en las personas, digamos, encargadas del proceso en las organizaciones, en los comunicadores o quizá en los periodistas o en los auxiliares que tenemos. Debemos pensar que cada uno de nosotros y de nosotras somos responsables de la comunicación en las instituciones en las que estamos trabajando, de las cuales hacemos parte y en los procesos que venimos liderando. Eh, La posición alcanzada por el sector de la información es un factor clave para impulsar el desarrollo económico y social. Sabemos que hoy en día el tema de la comunicación es fundamental para el desarrollo de cualquier proceso y proyecto, pero la información es el insumo inicial que tenemos para llevarla a cabo. Es además un recurso que contribuye a la competitividad de las organizaciones, así como la perspectiva de su empleo por los individuos, quienes la necesitan para su educación y desarrollo en su carácter de seres sociales. Sin información es imposible tener un conocimiento básico, un acceso a la cultura, un acceso a lo que otros piensan, a lo que otros saben y a lo que nosotros mismos podamos generar. Hay una cosa muy importante y es que la comunicación desde muchos puntos de vista ha sido percibida como una herramienta. Entonces, cuando nos hablan de la comunicación, pensamos en la televisión, pensamos en el internet, pensamos en un correo electrónico, ¿cierto? Y digamos, si bien son esas herramientas que hacen parte y posibilitan ese proceso de comunicación, no debemos de ligar la comunicación como ese proceso de transformación social en la cual cada uno de nosotros y cada una de nosotras somos responsables en el papel que estamos ejerciendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque la comunicación es un eje posibilitador de relaciones humanas, de relaciones públicas, de relaciones sociales, nos permite trascender en las decisiones individuales y no solo individuales, sino también en las decisiones colectivas de las familias, de las comunidades y de la sociedad en general. Nosotros debemos tener en cuenta que la comunicación puede usarse de manera muy estratégica cuando lo decidimos como emisores, o sea, cuando nosotros lideramos y tenemos como esa primera responsabilidad en ese proceso, construyendo unos objetivos definidos, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones políticas, sociales, culturales y el entorno que nos rodea, además del impacto que puede generarse en las personas o las comunidades que la reciben. Es por ello que debemos plantearla como un elemento central para la toma de decisiones. Y yo creo que en estos procesos de riesgo es un asunto fundamental.
En ese sentido, debemos tener en cuenta que la comunicación como proceso de transformación social involucra como tres cosas fundamentales. La primera son los actores, la segunda la caracterización de esos actores y la tercera sus estrategias, ¿cierto? Cuando hablamos de actores, ¿a quiénes nos referimos? En primer lugar, a nosotros mismos, ¿cierto? Como esas personas o esos líderes de esos procesos. Allí están las alcaldías, las secretarías, las entidades territoriales, las juntas de acción local, las juntas de acción comunal, las ONGs, los movimientos sociales, las iglesias, los grupos comunitarios, los colegios, los comerciantes, las familias, los diferentes grupos poblacionales diferenciales, ¿cierto? Y todas esas personas o esas comunidades que confluyen en nuestro entorno. Su caracterización es muy importante, saber qué tipo de actor es o qué tipo de actores son, en qué zonas están ubicados, en qué barrio, saber su género, sus edades, sus canales y medios de comunicación más pertinentes, porque digamos, de acuerdo a las características, digamos, hay personas que tienen acceso a internet, a televisión, a la radio, ¿cierto? Pero hay otras personas que están en unas zonas más retiradas y con unas características más particulares, entonces digamos que es muy difícil llegarle a través de estos medios porque no tienen el acceso, el debido acceso. Cuando pensamos en esos actores y en las caracterizaciones en la caracterización de estos actores, vamos inmediatamente y pensamos en las estrategias de acuerdo al actor y de acuerdo a sus características. Entonces nos podemos decir, vea, con esos actores funciona tener estrategias como reuniones presenciales o virtuales o ambas, digamos, información y educación en lugares de encuentro, tiendas, supermercados, paraderos de buses, escuelas, colegios, puntos Gana, por ejemplo, Baloto, los bancos. Eh, Tenemos que generar contenidos, tenemos que hacer uso permanente de medios masivos y comunitarios, eventos itinerantes y virtuales, información oficial permanente, entre otras. Es importante tener en cuenta que estamos en una contingencia que nos limita muchísimo, que sabemos que, digamos, con ciertos territorios es fundamental y es, digamos, fácil el acceso a la información, porque, digamos, son actores que tienen acceso a computadores, a internet, a los servicios básicos, pero también sabemos de otros actores que no, de otros territorios que tienen difícil acceso, incluso físico, entonces digamos que son personas y comunidades con las que toca hacer un trabajo muy diferenciado. Hay un tema importante y es que debemos tener en cuenta que la comunicación es un derecho humano. No es solo un proceso de transformación social, sino que es un derecho humano. Allí la UNESCO ha dado particular énfasis al derecho a la educación, a la comunicación ENI para los derechos humanos, a la promoción, a la protección de la libertad de opinión y de expresión, a la participación en la vida cultural y la protección de la diversidad cultural y la realización del derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. El derecho a la comunicación es la protección jurídica que reclama el derecho a todas las personas al acceso a las condiciones de igual material, a la información, al conocimiento, sin someterse a las leyes del mercado, permitiendo la libre expresión de la ciudadanía. Ustedes saben que esto, desafortunadamente, en nuestro territorio colombiano ni en ninguna parte del mundo se da, porque no todas las personas tenemos el acceso a los diferentes medios de comunicación para tener la información a primera mano. Entonces, eso es una de las grandes brechas sociales que tenemos en nuestros territorios. Las tecnologías de la información han sido fundamentales en este proceso de transformación social. Aún, digamos, hay espacios que no los poseen, como ya les he mencionado, pero también hay un tema y es que ese desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, a pesar de que faciliten este derecho de la comunicación, reclaman la existencia de otros espacios tecnológicos y sociales abiertos. ¿Para qué? Para intercambiar información, para hacer debates, para hacer diálogos democráticos, para que haya democracia que se necesita, que el acceso para todos y para todas sea igualitario, cosa que no se da. Que se facilite la construcción de consensos e imaginarios colectivos que materialicen la participación y fortalezcan la ciudadanía. Y aquí también hay un tema que es fundamental y es todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Y es necesario que, digamos, conozcamos, y lo mencionábamos anteriormente, en ese tema de la caracterización, que conozcamos la cultura en los diferentes territorios, porque si bien, digamos, aunque estemos en Colombia, que sea un mismo país, digamos, tenemos unas regiones diversas, con unas culturas diversas, unas creencias diversas, donde tenemos también mucha variedad, digamos, y diversidad de creencias y de religiones, entonces digamos que todo ese tipo de cosas influyen y más, por ejemplo, en contextos de emergencia social y sanitaria. Entonces es importante también que lo tengamos en cuenta. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 indica que todo individuo debe tener derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Aún, digamos, en nuestro país tenemos muchas barreras con este asunto. Esa libertad de opinión y expresión está muy coartada, digamos, por asuntos sociales, políticos, económicos. Entonces, digamos que aún falta muchísima democracia en ese sentido y también, digamos, cada uno y cada una de nosotros como líderes y como actores sociales debemos también propender porque estos espacios se den. Una de las cosas que mencionaba ahorita, y lo traigo a colación, es las brechas digitales que marcan el acceso y los conocimientos al uso de las tecnologías de información, que son determinantes en las posibilidades del acceso a los medios de producción y de difusión. Y aquí hay otro asunto y es que, digamos, puede que tengamos los elementos, pero no todas las personas tienen el conocimiento. Y el conocimiento en algunas ocasiones también se vuelve una de esas brechas y esas barreras. ¿Por qué? Simplemente porque, digamos, todas las personas no tenemos las mismas posibilidades, el mismo conocimiento, o digamos nuestra formación, digamos, va en sentidos muy diferentes. La comunicación va muy de la mano de las nuevas tecnologías. Para garantizar ese uso democrático y generar esas estrategias que permitan el libre ejercicio del derecho a la comunicación, se precisa la existencia de espacios tecnológicos accesibles y de no en vano pues se han creado desde los entes nacionales y territoriales algunas alternativas y algunos canales para que esto se dé. En teoría, cualquier persona puede acceder y utilizar los espacios creados por las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el acceso, como mencionaba ahora, replican las diferencias y las brechas socioeconómicas y sociales que existen entre las diferentes comunidades, países y regiones. Entonces, todavía estamos bastante lejos de llegar pues como a este ideal del acceso a la comunicación a las tecnologías. La situación cambiante mundial está produciendo profundos cambios en la comunicación humana. De hecho, ustedes ven que, digamos, antes, digamos que los medios y los canales que más se daban eran, por ejemplo, los encuentros familiares, sociales, las tertulias, ¿cierto? Ahorita digamos que la tecnología ha hecho cosas muy buenas y muy positivas y es la inmediatez. Digamos, antes se necesitaba mucho tiempo para que una información llegara de un lugar a otro. Ahorita, digamos, la tecnología de la información, no sé, el celular, el WhatsApp, el mismo teléfono, te ubican en cualquier parte, puedes estar en la zona más lejana, puedes estar en otro país, incluso puedes hacer llamadas a través de WhatsApp de manera incluso gratuita, con una conexión a Wi-Fi, ¿cierto? Digamos, eso ha sido muy positivo, incluso porque, digamos, en tiempo real puedes saber lo que está pasando en otros lugares del mundo, pero también, como decía, digamos, todavía hay zonas marginadas en nuestro territorio colombiano, en nuestro departamento, en cada uno de los territorios que cada uno de ustedes están. Yo creo que pudieran dar como fe de las difíciles condiciones que tienen algunas comunidades y eso hace, pues, obviamente que la información no sea oportuna, que no les llegue a tiempo. Y digamos que en estos tiempos de pandemia, digamos, la información no les llegue de manera adecuada, que no hagan, digamos, los cambios que se necesitan, que no tengan las medidas de prevención y de protección porque, digamos, no las conocen. Bueno, todos tenemos derecho a comunicarnos, eso es claro, aunque desafortunadamente no se da. Estos componentes de derecho humano incluyen algunos derechos de comunicación específicos, como cuáles, el derecho a la reunión, el derecho a la discusión, el derecho a la participación y los derechos de asociación relacionados, el derecho a indagar, a estar informado, a tener información relacionada a lo que está pasando, el derecho a la cultura, a la elección, a la intimidad y los derechos del desarrollo humano relacionados. La adquisición de un derecho a comunicarse requeriría de los recursos de comunicación, que los recursos estén disponibles precisamente para esa satisfacción de las necesidades de la comunicación humana, que son fundamentales. Y también hay que mirar otro tema y es que digamos que todos los medios de comunicación en ocasiones no son asequibles a todas las personas ni accesibles, incluso pensando, por ejemplo, en personas con discapacidad. Ya muchos medios de comunicación están, digamos, incluyendo este tema, pero todavía estamos bastante lejos de alcanzarlo. Hay un tema muy importante también que tiene que ver con la promoción y reforzamiento de los medios comunitarios. Muchas veces pensamos que los medios masivos ya tienen la cobertura, que llegan a toda la gente, que como salió en los canales nacionales, entonces ya todos sabemos de ello. No.
hay otros canales que no debemos descuidar en ningún momento y sobre todo en esos contextos de emergencia y en esos contextos de respuesta municipal, y es lo que tiene que ver con los medios comunitarios. Debemos aprender a conocerlos, a identificarlos y sobre todo darles el valor que tienen. Porque con frecuencia los habitantes de las comunidades populares no están en posición ni de investigar ni de difundir información y opiniones. Como se estipula en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, casi no tienen la posibilidad de expresar sus necesidades, aspiraciones y temores, ni participar en las decisiones relativas a su desarrollo. De ahí la pertinencia de la acción para incrementar el acceso de esa población a los medios de comunicación. Y es muy importante también que esos medios de comunicación sean no solo los voceros, digamos, nuestros, de los entes territoriales y nacionales, sino que esos medios de comunicación lleguen a esas comunidades precisamente en su lenguaje, en su cultura, digamos, de acuerdo a sus necesidades particulares. Bueno, ya digamos, el otro tema que, como les mencioné al inicio, vamos a tocar en esta presentación, tiene que ver con la comunicación para la gestión del riesgo. Pero bueno, ¿qué entendemos por riesgo? Entendemos por riesgo, factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición que tiene un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Asimismo, puede considerarse como la característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad. La comunicación de riesgos abarca todas las cuestiones básicas de la comunicación para la salud. En los momentos de crisis se instan los líderes que den una respuesta rápida, sentida y confiable. El público quiere saber siempre qué se conoce, qué se está haciendo al respecto y lo que ellos pueden o deben hacer. Aquí vemos una caricatura que dice, che, ¿qué entendió tu abuelo cuando le dijiste que íbamos a navegar por la web? Entonces el abuelo llegó pues como con sus cosas para ir de pesca. Entonces si vemos, hay como muchos asuntos importantes con la comunicación y sobre todo que nosotros tenemos un papel fundamental allí. Es primero identificar las características de esos públicos, identificar incluso todo este tema de las brechas generacionales y identificar que no es lo mismo contar lo que está pasando a un adolescente, digamos en un territorio, en un contexto citadino, donde tiene acceso a toda la información de manera permanente, a contarle, digamos, a una persona mayor, a un adulto mayor, que de pronto está en unas condiciones diferentes, ¿cierto? Entonces, debemos tener, digamos, una estrategia pensada y enfocada de acuerdo a esos públicos, no hablar en un lenguaje técnico, que también es otro asunto que ahorita, en medio de esta pandemia, pues a veces como que caemos en tecnicismos y lo que hacemos es muchas veces confundir a las personas. Un asunto importante como voceros de esas instituciones, de esos entes, es seamos los primeros en dar la información. Hay que informar al público lo que está pasando de una forma contundente, de una forma real, sin exagerar, sin poner menos, sin poner más. Digamos, si existe un caso o un presunto caso, tan pronto como se tenga conocimiento de ello, informar. No esperemos hacerlo público cuando ya hayan rumores, cuando hayan especulaciones, porque eso genera muchas más confusiones a nivel, digamos, de las diferentes comunidades. Otro asunto importante es evitar la estigmatización, porque eso puede dar lugar a que los pacientes no admitan que tienen la enfermedad o que la oculten y no busquen la atención que realmente necesitan, incluso contagiando a otras personas. Diseminar la información oportuna y transparente, técnicamente correcta y basada en evidencias. Es muy importante tener fuentes oficiales. Muchas veces al WhatsApp, al correo, en las redes sociales vemos mucha información que circula, no vemos credibilidad sino a los medios oficiales, ¿cierto? Porque además muchas veces, digamos, así tengamos la formación, es una enfermedad que apenas también está como en investigaciones y todavía se tienen como muchos asuntos que no son tan claros. Es importante involucrar a la comunidad, como les mencioné ahorita, averiguar las creencias que tienen, para también tener la posibilidad de incluirlas en sus mensajes, pues como y y en la información que vamos a emitir. Es muy importante mantener la credibilidad y la confianza en el público, en las autoridades, proporcionando información correcta y con base científica, pero reconociendo también las incertidumbres, lo que les mencionaba hace un momento. No sabemos toda la información, los expertos están estudiando el tema, entonces hay cosas que todavía no son tan claras. Incluso también evitemos nosotros mismos estar replicando información que nos llega a través de cadenas, porque eso puede generar alertas, porque si no conocemos la fuente, digamos que no es información realmente verídica.
Otro asunto es permanecer conectado con el hospital local y los departamentos de salud locales, no solo para el anuncio inicial, sino para los días siguientes, estar al tanto de lo que está pasando, que no me entere yo como, digamos, mandatario o como alcalde o como secretario de salud que a mi hospital municipal llegaron 2, 3, 5, 10 casos, por ejemplo, de la COVID-19 y que yo fui el último que me enteré, ¿cierto? Esas cosas no deben pasar. Debe haber muchísima coordinación en la transmisión de los mensajes, digamos, entre, pues, tener como ese comité siempre articulado, siempre alineado, digamos, y el vocero oficial que se delegue sea la primera persona que salga como a dar esa información. Es normal que hayan retrasos entre los informes que se dan, inicialmente y los presuntos y confirmados, ¿cierto? Eso siempre va a pasar, pero si, digamos, entre menos extenso sea el periodo en que comuniquemos, menos dificultades vamos a tener. Hay un asunto bonito y es que también debemos tener como mucho, digamos, aliados a los medios de comunicación y a los periodistas, enseñarles todas estas cosas también, y para que ellos puedan contar historias e inspirar a otras personas a actuar de manera colectiva en estos asuntos de contextos de emergencia social y sanitaria. Es fundamental la solidaridad. Hay necesidades de todo tipo, emocionales, físicas, de salud, ¿cierto? Entonces es muy importante mantener esas redes y esos lazos. Hay un tema del que hablábamos ahorita y lo mencionaba, era las infodemias, que es como esa cantidad excesiva de información. Cuando empezó todo eso de la pandemia de la COVID-19, nos llegaba información por todos los medios, a todos los niveles, cualquier cosa que nos llegaba, entonces la replicábamos, ¿cierto? La gente estaba un poco como nerviosa, asustada, con ganas de saber, de conocer qué iba a pasar, qué tan grave era, de cómo nos cuidamos, de cómo cuidamos la familia, ¿cierto? Entonces empezamos a mandar un montón de información. Nosotros, sobre todo como voceros, como responsables de la salud en los territorios, tenemos que hacer como un asunto de responsabilidad. Y es no estar enviando información que no sea oficial, que no sepamos de dónde proviene, que no tenga evidencia científica. Hay información que puede parecer muy interesante, pero incluso si pensamos que es interesante y que tiene cierta validez, primero, digamos, reforcemos y miremosla con los expertos y los especialistas y qué tan conveniente es. Es conveniente difundirla, va a generar pánico, va a generar alarma en las comunidades. Si es así, entonces evitemos pues como de hacerlo. ¿Qué clase de información está buscando la gente en la comunidad? La gente está buscando evidencias sobre intervenciones eficaces. Una cosa también importante es que no estemos publicando asuntos muy técnicos, digamos, a la gente del común, porque son cosas que la gente tal vez no va a entender. Eso está bien, digamos, entre los epidemiólogos, entre los médicos, entre el personal de la salud, pero digamos, entre la gente y el ciudadano de a pie, entre la comunidad, entre el campesino, entre los niños, no es conveniente hacerlo de esa manera. Es importante estar contando las intervenciones sociales que se están haciendo, porque pues este tipo de emergencias generan caos en muchos sentidos. La gente, pues sabemos que mucha gente no ha podido trabajar, entonces se están entregando en muchos territorios ayudas. Entonces es importante también contar esas buenas acciones. Es importante tener a la gente informada de manera real, de los contagios, de cuántas personas fallecidas, qué manejo clínico se está haciendo, hablar de las fuentes confiables. Es importante revisar lo que se dice en las redes sociales. Es importante desmitificar cosas que se dicen y no son ciertas, sobre todo por los medios oficiales. Bueno, como este tipo de información. ¿Cómo pueden las personas ayudar en la lucha contra la infodemia sobre la COVID-19? Confiar en la fuente oficial, que es la Organización Mundial de la Salud, conocer cuáles son los datos científicos, evitar noticias falsas, apoyar la ciencia abierta, notificar los rumores que son perjudiciales, proteger la privacidad de las personas. En ningún momento es conveniente contar quiénes son las personas que tienen la COVID, por lo que les hablo ahorita del tema de la estigmatización. Intercambiar la información de manera responsable, no entregar esa información de nombres, de personas, de ubicaciones. Eso puede traer grandes problemas. Igualmente con el personal de la salud, evitar, como les decía ahorita, esos hilos de WhatsApp. Si la información no es confirmada, vuelvo y lo digo, evite compartir, trate de aprender mucho sobre lo que está pasando, pero digamos todo también en positivo, porque también yo pienso que eso puede afectar mucho la salud mental, no solamente de las personas que, digamos, trabajamos en el área de la salud, sino también de otras personas que están a nuestro alrededor.
La estigmatización social es una de las principales dificultades que estamos teniendo en estos momentos de la pandemia. Eso ustedes han visto en los diferentes medios que ha generado problemas e incluso amenazas al personal de la salud. Hay personas que se han tenido que ir de sus casas, han tenido que renunciar a sus lugares de trabajo por temor a ser agredidos. Entonces es muy importante que manejemos esto con muchísima prudencia. ¿Qué es la estigmatización? Es básicamente la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características o una enfermedad específica. En un brote, por ejemplo, eso puede suponer que las personas sean etiquetadas, estereotipadas o discriminadas y reciban un tratamiento discriminado, negativo, diferenciado y experimenten pues como una pérdida de su estatus debido precisamente a la mala percepción que hay de ellas. ¿Cuáles pueden ser algunas de las repercusiones? Que la gente se sienta con temor a decir que tiene y oculten la enfermedad para evitar ser discriminadas, que no busquen la atención médica que necesitan, y eso tiene pues obviamente grandes riesgos, y pues disuadirlas de adoptar comportamientos saludables. Como consejos, la importancia de las palabras que se les dice al otro, qué decir, qué no decir, contribuir con ideas simples para acabar con la estigmatización y hacer pues como mensajes sobre, digamos, este tema para que lo veamos de manera más constructiva que destructiva desde las diferentes instituciones. ¿Qué se debe hablar sobre la enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19? No se debe vincular la enfermedad con lugares ni orígenes ni personas, se debe decir personas con COVID-19, personas que tienen la COVID-19, personas en tratamiento contra la COVID-19 y que se están recuperando de la COVID-19 o personas que murieron tras contraer la COVID-19. ¿Qué no se debe? Referirse a las personas con la enfermedad como casos de COVID-19 o víctimas. Se debe también decir personas que pueden tener la COVID o que presuntamente la tienen. No se debe decir personas sospechosas de COVID o casos sospechosos. Se debe decir que las personas adquieren o contraen la COVID. No se debe decir que las personas transmiten la COVID o infectan a otras personas o propagan el virus, ya que estas expresiones implican como una transmisión intencional y son culpabilizadoras. Se debe también hablar con precisión sobre el riesgo de contraer la COVID, basándose en datos científicos y en las últimas recomendaciones oficiales sanitarias de las diferentes instituciones del orden municipal, departamental, nacional y de la Organización Mundial de la Salud. Que no se debe repetir o transmitir rumores no confirmados. Si no sabemos si es cierta una información, no la repliquemos, simplemente dejémosla ahí. También es importante difundir información basada en hechos, involucrar a personas con influencia social, hacer campañas de reconocimiento de los cuidadores y los trabajadores de la salud, porque son personas que también pueden sufrir esas estigmatizaciones, y asegurarse de de retratar a diferentes grupos étnicos. Es importante ser inclusivos, incluyentes, incluso en las publicidades, en las fotografías, en las imágenes que ponemos. Hay una diferencia entre el riesgo real y el riesgo percibido. El riesgo percibido es lo que la gente cree que está pasando. El riesgo real es otro. ¿Es el mismo? No, es diferente. Pero ¿cuál es el problema? Que los riesgos que matan a las personas y los que alarman son diferentes, pero que la gente responde únicamente ante los riesgos que percibe. Entonces es importante saber en cada uno de nuestros municipios y departamentos la gente cómo lo está percibiendo, porque eso también, digamos, nos indica, nos habla un poco de la cultura y de la forma en la cual nos estamos comportando frente a la pandemia. Hacemos comunicación del riesgo para evitar la crisis y que si esa llega a estar preparados para actuar. Se enfocan los afectados o interesados y promueve decisiones fundamentales. Es necesario que tengamos dentro de nuestras instituciones una estrategia o plan para ello. Hay que identificar el riesgo, tener un equipo dinamizador, tener unos canales y medios de comunicación, identificar actores claves, hacer una coordinación interinstitucional, capacitar unos voceros que siempre sean los que hablen con las comunidades y salgan en los medios de comunicación y tener una buena relación y permanente y articulada con los medios de comunicación, no solamente los masivos, sino también los locales y los comunitarios. Es necesario tener pautas para evitar daños y riesgos mayores, hacer uso de las nuevas tecnologías y canales no tradicionales, como les mencioné ahorita, y más ahorita que las personas están empezando a salir, digamos, al mercado, digamos, a los bancos y hacer ese tipo de vueltas, estar como muy alineados con esas instituciones para mirar cómo hacer esa labor pedagógica también desde allí. Tener líneas de atención las 24 horas, correos de atención de quejas y reclamos, tener sitios, páginas web actualizadas de manera permanente, estar explicando
reportando lo ocurrido, comprender el sufrimiento de la gente. El tema de la salud fundamental de la salud mental es fundamental, y esto es pues como una tarea que tenemos cada día, y digamos la comunicación hace que esa salud mental se fortalezca o se deteriore también. Comprender, bueno, informar lo que se hace para reparar los daños, tener esas historias de esos héroes, esas personas ya recuperadas que quieran ser como testimonio de vida y que inviten también al otro a ese autocuidado, y hablar pues como mucho de las lecciones aprendidas. ¿Por qué es importante la comunicación del riesgo? Porque la gente tiene derecho a saber cómo proteger su salud, teniendo la responsabilidad de tomar decisiones informadas para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos. Eso permite salvar vidas, reducir la propagación de enfermedades y preservar la estabilidad social, económica y política de cara a estas emergencias precisamente. Hay unas fuentes oficiales que siempre recomendamos, pueden haber otras, pero digamos esas son las elementales: la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud y Protección Social, en este caso de Antioquia, la Secretaría de Salud de Medellín, pero en cada uno de sus departamentos, sus secretarías de salud departamentales y municipales, y las universidades que también vienen trabajando sobre todo en sus departamentos de medicina y de salud pública. ¿Cuáles son algunas de las otras acciones comunicacionales importantes en las comunidades, y sobre todo esas que no tienen esos accesos de información masivos? Entonces el perifoneo funciona mucho en algunos lugares, videos y audios para WhatsApp, pero solamente si son oficiales, si son cosas constructivas. Programas radiales por las emisoras comunitarias y también en otras emisoras de las instituciones de los municipios y los departamentos. También, digamos, recurrir a todo ese tema pedagógico que se puede hacer acompañado de las diferentes instituciones que trabajan con niños y niñas y adolescentes, que pueden ser algunos cuentos infantiles con contenido pedagógico en diferentes líneas de salud mental, higiene, prevención, afiches Jorge que todavía se utilizan, digamos, para algunos temas, con algunas medidas de prevención y autocuidado. Es importante que cada uno de sus municipios y de sus departamentos posean una caja de herramientas, que son esos mensajes que pueden servir para la comunidad de acuerdo a los diferentes públicos y momentos, ese protocolo para el manejo de los medios, para los voceros, esas historias o crónicas, unos spots radiales publicitarios que narran historias, microprogramas radiales, afiches y carteles, testimonios de personal de la salud, estudiantes, profesores, para los diferentes medios, mensajes de ánimo de expertos y resiliencia. Y también es importante una cosa, y es que con esas poblaciones y esas minorías que a veces tenemos en los territorios, y personas incluso en situación de discapacidad, también pensarse en unas estrategias específicas y de ninguna manera dejarlos a ellos por fuera. Esos voceros, como les mencioné ahorita, los debemos nombrar en las instituciones. Deben haber voceros institucionales y técnicos, si es del caso. Para la pandemia, pues digamos, epidemiólogos, especialistas, magíster, doctores en salud pública que puedan hablar de estos temas, de la atención primaria en la salud, tener directorios de contactos y mensajes oficiales, utilizar, como les decía ahorita, algunos mensajes de texto, podcast, videos cortos y demás. Hablar siempre de mensajes positivos, de prevención, de autocuidado, admitir errores y responsabilidades cuando sea el caso, ser empático, o sea, los líderes deben ser siempre empáticos, en vez de decir, pues sabemos que están preocupados como si el problema no fuera también nuestro, hablar de sabemos que están preocupados, compartimos el dolor de las familias, agradecemos en nombre de todos, estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida, siempre tratar de mantener la calma y la cordura. Sabemos que hay situaciones de mucho estrés, pero digamos que somos nosotros y ustedes, digamos, desde sus territorios, los llamados a mantener esa calma. Y bueno, pues estas son como algunas de las referencias para que ustedes puedan remitirse. Es muy importante, como les mencionaba en un inicio, tener en cuenta todas estas pautas y estas recomendaciones. Cada uno de ustedes son como los responsables de la información que se genere. Es muy importante que sean muy visibles, que ese liderazgo sea muy humano, que sea un liderazgo en el cual no se oculte información, y también ese liderazgo, digamos, en estas situaciones, y ya lo hemos visto, digamos, en muchos medios, hace parte también como de ese proceso y de ese trabajo que se viene haciendo en las diferentes líneas, estar contando los avances, estar contando las cosas buenas, estar de alguna manera saliendo a la calle. No se puede liderar solamente desde el computador, no se puede liderar solamente desde el teléfono en caso de una crisis sanitaria como esta. Hay que salir a los territorios, hay que ver a la gente, hay que ver cómo se está comportando la gente, hay que entender por qué, hay que entender la cultura, hay que entender el lenguaje,
hay que conversar más con la gente, entender sus necesidades y bueno, pues yo pienso que esta es una maravillosa oportunidad que cada uno y cada una de nosotros tenemos. Entonces esta es la invitación. Espero que esos pequeños elementos les hayan servido y bueno, pues como que también es la invitación a que cada uno de ustedes asuma su rol de comunicador de riesgo en su territorio y también al igual que lo hacen sus diferentes equipos de trabajo. Muchas gracias por el tiempo y bueno, esperamos poder compartir con ustedes más adelante. Que tengan un feliz resto de día.